Bienvenidos una vez más a mi canal, tu dosis diaria de chismes, noticias de farándula y todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo. Espero que tu copyright n teniendo un día increíble y que tu copyright n listos para adentrarse en un nuevo salseo jugoso. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una noticia que ha estado dando vueltas por todas partes, una historia que involucra a una de las actrices turcas queridas y talentosas, la mismísima Demet Özdemir. Y no se trata de un nuevo romance, aunque los fans no dejan de emparejarla con Medio Estambul, esa es otra historia para otro vídeo, ni de un proyecto cinematográfico impresionante que por cierto se rumorea que hay uno en camino, sino de algo un poquito digamos, inesperado. Prepárense porque vamos a desentrar más menos el misterio de del caos en el hospital, que supuestamente causó superíndice 3 de Demet. ¿De verdad una simple gripe pudo generar tanto revuelo mediático? ¿Será que la prensa sensacionalista turca estaba aburrida y necesitaban algo para llenar sus pulmones? Agárrense que vamos a averiguarlo, a analizarlo a fondo, y a darle nuestro toque picante. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias frescas, los chismes jugosos con fuentes verificadas nada de inventos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Asu que no se lo piensen y únanse a esta gran familia. Tenemos cafecito virtual y chismecito para todos. Ahora sin preámbulos, vamos a hablar de Demet. Como saben y si no lo saben ahora lo sabrán, ella es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Sus telenovelas han sido un con diéresis copyright sito rotundo, desde asterisco erkencicus asterisco pu jaro sou más menos ador, hasta asterisco dodu uneb caderindir asterisco tu hogar es tu destino, pasando por asterisco asktacticlería asterisco tácticas de amor, su popularidad no deja de crecer. Es una de las actrices turcas con seguidores en redes sociales, y cada cosa que hace o dice se convierte en noticia. Pero esta vez el foco de atención superíndice 3N no estuvo puesto en su deslumbrante carrera, ni en sus outfits que siempre marcan tendencia, esa mujer tiene un estilista de otro planeta, sino en un incidente que ocurrió superíndice 3 en un hospital. Resulta que hace algunos días Demet empezó superíndice 3 a sentirse mal. Los síntomas eran los típicos de una gripe, fiebre, dolor de cabeza, congestión superíndice 3N nasal, lo que todos conocemos y odiamos. Esa sensación superíndice 3N de que te ha atropellado un camión superíndice 3N. Preocupada por su salud y seguramente por no tener que suspender al buen compromiso profesional, estas actrices siempre N a 1000 por hora, y por no querer contagiar a nadie, especialmente en estos tiempos en los que cualquier tos puede desatar el pánico, decidió superíndice 3 acudir a un hospital para que la examinaran y le dieran el tratamiento adecuado. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde empieza el supuesto caos. Según varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, tanto los serios como los amarillistas, ya saben, esos que inventan noticias con tal de vender, la llegada de Demet al hospital causó superíndice 3 un gran revuelo. Al parecer, muchos pacientes y personal copyright dico, hasta los doctores se volvieron fans, se acercaron a ella para pedirle fotos y superíndice 3 grafos, interrumpiendo el flujo normal del hospital. Imaginen a la gente con sus batas de hospital, con sus boas puestas, persiguiendo a Demet por los pasillos. Digno de una comedia. Algunos incluso llegaron a afirmar que la seguridad del hospital tuvo que intervenir para controlar a la multitud y garantizar que Demet pudiera recibir la atención superíndice 3 en copyright dica que necesitaba. Imagúnense la escena. Un hospital, gente enferma con dolor, cansada, y Demet Özdemir en medio de un mar de fans enloquecidos. Suena a película de catástrofes, pero en vez de un terremoto, tenemos a una estrella de telenovelas. Suena a una escena salida de Grey's Anatomy, pero con ese glamour turco. ¿Pero qué copyright tan cierto es todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Porque, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N que se difunde en los medios a veces no es del todo precisa. Los medios, ya lo sabemos, a veces inflan las noticias para conseguir clics y ventas. Y en el mundo del espectáculo eso es pan de cada día. Después copyright de investigar un poco a fondo,
de contactar con nuestras fuentes en Estambul, tenemos nuestros contactos, somos profesionales, pudimos constatar que si bien es cierto que Demet acudió superíndice 3 al hospital por una gripe, la magnitud del supuesto caos ha sido un poco exagerada, bastante exagerada, dirá yo. Fuentes cercanas a la actriz, que prefieren mantenerse en el anonimato por aquello de no meterse en problemas con la prensa, han confirmado que efectivamente algunas personas se acercaron a ella en el hospital, pero que la situación superíndice 3N nunca llegó superíndice 3 a ser cau superíndice 3 tica ni a interrumpir significativamente el funcionamiento del centro mu copyright tico. O sea, su hubo gente que la reconoció superíndice 3, su hubo alguna que otra foto y alguna que otro auto superíndice 3 grafo, pero no fue el apocalipsis en la sala de espera. Al parecer, Demet fue muy amable y accesible con las personas que se acercaron a ella, pero también Copyright N fue consciente de la situación superíndice 3N y tratu superíndice 3 de ser lo mu ese discreta posible para no causar molestias. Demet, una reina. Siempre profesional y educada a su se hace. Demuestra que la fama no se le ha subido a la cabeza. Ademú es la actriz con tu superíndice 3 con el apoyo del personal del hospital, que la ayudó superíndice 3 a moverse con facilidad y a evitar aglomeraciones. Kizu le asignaron un escolta, o la llevaron por pasillos secretos o quién sabe. Pero lo importante es que lograron mantener la calma y evitar el caos total. Entonces, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues que si bien es cierto que la presencia de Demet Özdemir en el hospital generó superíndice 3 cierta expectación superíndice 3 en el obvio, es Demet Özdemir, la historia del caos parece ser una exageración superíndice 3N de los medios. Un poco de dramatismo para vender titulares. Nada nuevo bajo el sol. Es comprensible que la gente quiera acercarse a sus ídolos, todos lo hemos hecho alguna vez. Pero también copyright N es importante recordar que los hospitales son lugares donde las personas necesitan tranquilidad y respeto. No es el momento ni el lugar para pedir fotos y auto superíndice 3 grafos. Hay que tener un poco de consideración superíndice 3N. En este caso parece que Demet supo manejar la situación superíndice 3N con profesionalismo y empatia, y que el personal del hospital también Copyright N hizo un excelente trabajo para garantizar que todo transcurriera sin mayores inconvenientes. Un aplauso para todos los involucrados. Asu que amigos la pro superíndice 3 sima vez que lean una noticia escandalosa, recuerden siempre tomarla con pinzas y buscar información superíndice 3N de fuentes confiables. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se dice en los medios es verdad. Hay que ser críticos y no creerse todo lo que nos cuentan. Y hablando de verdad, quiero aclarar que Demet ya se encuentra mucho mejor. Afortunadamente la gripe no fue nada grave y se estuvo recuperando rápidamente. Le enviamos desde AQU nuestros mejores deseos y esperamos verla pronto de vuelta en la pantalla. Que se recupere pronto y vuelva a brillar como siempre. La Strau más menos amos. Ademur aprovechando que estamos hablando de Demet, quiero comentarles algunos de sus superíndice 3 proyectos. Se viene mucho con diéresis copyright cito para ella. Ademur del rumoreado proyecto cinematográfico, también copyright N se habla de una posible nueva telenovela. Estaremos atentos para traerles todos los detalles en primicia. Ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Demet Özdemir. Espero haberlos entretenido y haberles dado una perspectiva diferente de la noticia. En resumen, vimos CEU superíndice 3 la visita de Demet a un hospital por una gripe generó superíndice 3 cierta expectación superíndice 3N, pero que la historia del caos fue un poco exagerada por los medios. También copyright N vimos CEU superíndice 3 la actriz supo manejar la situación superíndice 3N con profesionalismo y empatia, y CEU superíndice 3 el personal del hospital la apoyó superíndice 3 para que todo transcurriera sin mayores inconvenientes. Una lección superíndice 3N de humildad y profesionalismo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Gracias por formar parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué copyright opinan sobre esta noticia. ¿Creen que los medios exageraron la situación superíndice 3N? ¿Qué copyright harían ustedes si se encontraran con Demet Özdemir en un hospital? ¿Le pedirían una foto o la dejarían tranquila? Du copyright genme sus comentarios abajo.
Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los espero en el Superíndice 3 vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no se crean todo lo que leen. Investiguen, contrasten y formen su propia opinión. Superíndice 3N. Hasta la Superíndice 3 Sima.